Relatos de tiempo y mito presenta. Historias narradas donde el tiempo no es una línea, es un eco que regresa. Mitos antiguos, futuros posibles, romances que desafían los siglos. Cierra los ojos. Escucha con atención. El relato comienza ahora. Prólogo. Durante siglos, la humanidad creyó que su mayor debilidad era la división interna. Guerras internas visibles, fronteras impuestas desde el poder, ideas enfrentadas entre sí mismas. Todo parecía indicar que una especie incapaz de actuar como una sola no sobreviviría al encuentro con una inteligencia superior en condiciones extremas. Eso fue exactamente lo que pensaron los Belcar al inicio del contacto. Desde su punto de vista, los humanos no eran una amenaza real para su expansión futura. Su tecnología era inferior en términos comparativos para ellos. Su organización era imperfecta por diseño humano. Sus decisiones eran lentas en momentos críticos clave. Sus decisiones estaban cargadas de emoción constante. Eran decisiones demasiado humanas para su comprensión total. Los cálculos eran claros desde el principio de la invasión. La humanidad debía colapsar con rapidez suficiente para ser controlada. Pero eso no ocurrió como se esperaba en los modelos. Los Belcar no fallaron por falta de datos suficientes en su análisis. Fallaron porque observaron a la humanidad como se observa una máquina compleja, y no como lo que realmente era en esencia viva. La humanidad era un fenómeno vivo en evolución constante. La humanidad no sobrevivió porque fuera eficiente por sí misma en términos absolutos. Sobrevivió porque fue capaz de elegir incluso cuando elegir no ofrecía ninguna ventaja inmediata para sobrevivir en el conflicto. Aquello que durante siglos se consideró un defecto evolutivo cambió de significado con el tiempo. La emoción humana persistente en cada decisión, el apego entre individuos concretos, la contradicción interna constante dentro del sistema humano. Todo eso se convirtió en una variable imposible de dominar por completo. Esta no es una historia de victoria militar tradicional conocida. Es el registro de un punto de quiebre histórico para toda la especie humana. Es el momento exacto en que una especie descubrió que su identidad no era un obstáculo para sobrevivir en el cosmos hostil. Era la razón por la que valía la pena hacerlo siempre como especie consciente. No todos fueron héroes en esta historia completa. No todas las decisiones fueron correctas en cada momento vivido. Y no todos sobrevivieron hasta el final del conflicto. Pero cuando la presión fue absoluta, cuando cualquier sistema lógico habría sacrificado lo frágil para continuar, la humanidad hizo algo inesperado para todos los observadores. La humanidad se negó a dejar de ser humana en ese instante decisivo. Y eso fue lo que lo cambió todo para siempre en la historia. Capítulo 1. Cuando el espacio ardió, el espacio explotó en luz intensa. Fragmentos incandescentes cruzaban la oscuridad como restos de estrellas rotas en expansión constante. Naves humanas maniobraban entre ráfagas de energía azul y destellos rojos que atravesaban el vacío sin control alguno. No había silencio en ese lugar. No había calma en ese momento. Solo existía la guerra total en curso. La nave Tifón, una de las últimas insignias de la flota humana activa, se estremeció con violencia en medio del combate inicial. En el puente de mando, rodeado de pantallas holográficas y luces de alerta intermitentes, Iván se agarró firmemente del panel central con fuerza. Una explosión sacudió el costado derecho del casco en ese instante crítico. Las luces blancas se apagaron de golpe de forma abrupta. El puente quedó iluminado únicamente por destellos rojos intermitentes de emergencia activa. La inteligencia artificial de a bordo habló con voz neutra y precisa en respuesta inmediata. Impacto directo en el escudo lateral del casco principal. Iván levantó la vista con rapidez contenida. Frente a él, el holograma del campo de batalla mostraba decenas de naves alienígenas, avanzando en formación cerrada coordinada. Se movían como un solo organismo vivo. Lo hacían con una precisión inquietante para los humanos presentes en combate. Iván respiró hondo y habló desde el centro del puente con firmeza clara. No retrocedan ahora mismo. Mantengan la línea defensiva asignada. A su izquierda, Lucía trabajaba sin descanso en la consola central de navegación avanzada. Era la oficial de sistemas y control de trayectoria orbital. Sus dedos se movían con rapidez constante. Ajustaban frecuencias críticas de energía. Redirigían potencia disponible. La nave seguía temblando bajo el fuego enemigo continuo del exterior. Lucía habló
sin apartar la vista de los datos proyectados en pantalla. La flota enemiga está a 800 kilómetros de distancia actual. No es un ataque al azar en esta zona específica. Nos están rodeando de forma calculada por completo. Iván apretó la mandíbula y observó el mapa táctico completo frente a él. Lo sé desde hace minutos previos. Quieren romper la defensa aquí mismo en este punto. El puente de mando era amplio y circular por diseño estructural. A través de los ventanales reforzados, el espacio parecía arder sin descanso continuo. Algunas naves humanas explotaban a la distancia visible, otras estaban dañadas de forma severa. Aún así, continuaban disparando y resistiendo como podían en combate real. Lucía volvió a hablar con voz contenida y firme. Hemos perdido comunicación con el ala sur de la flota humana. La nave Helios no responde a ninguna señal operativa. Un silencio breve y pesado cayó sobre el puente entero en ese momento. Iván respiró hondo antes de responder con calma firme. No vamos a caer en este punto estratégico. No hoy bajo ninguna circunstancia posible. La nave volvió a sacudirse con violencia renovada. Esta vez con mayor fuerza estructural evidente. La voz de la inteligencia artificial regresó con urgencia técnica. Escudos al 40% de capacidad actual. Recomiendo retirada inmediata para preservar integridad general. Iván negó con la cabeza sin dudar un solo instante. Negativo en este momento decisivo. Si retrocedemos ahora, el planeta queda expuesto sin defensa suficiente. Lucía levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Su expresión era serena por fuera, pero también era consciente del peligro real que enfrentaban en combate. Si nos quedamos aquí, puede que no salgamos con vida del enfrentamiento. Iván sostuvo su mirada sin dudar un segundo completo. Si nos vamos ahora, nadie saldrá vivo del planeta protegido. Lucía guardó silencio un segundo completo. Luego asintió con firmeza absoluta y convicción clara. Entonces luchamos hasta el final juntos. Ajustó un control y el mapa holográfico cambió de inmediato en pantalla. Una nueva ruta apareció proyectada en el aire. Era directa hacia el enemigo. Era peligrosa para la nave completa. Puedo redirigir toda la energía a los cañones frontales. Solo tendremos una oportunidad real de impacto efectivo. Iván preguntó sin rodeos ni titubeo. ¿Y los escudos defensivos disponibles? Lucía respondió con honestidad directa y firme. Los escudos serán casi inexistentes durante la maniobra crítica. Iván observó el campo de batalla completo sin pestañear. La flota enemiga era inmensa en número visible. La desventaja humana era evidente para cualquiera presente. Aún así, Iván no dudó ni un solo instante más. Hazlo ahora mismo. Lucía ejecutó la orden sin vacilar ni dudar. La nave Tifón avanzó de frente hacia el enemigo sin retroceso. Los cañones descargaron toda su potencia en un único haz de energía concentrada. El disparo atravesó dos naves alienígenas de gran tamaño. Ambas estallaron en silencio con una fuerza devastadora visible. Durante unos segundos breves, la maniobra funcionó como se esperaba. Lucía habló con urgencia creciente en su voz. Tenemos una apertura clara en el frente enemigo, pero el enemigo se está reorganizando rápido. Entonces ocurrió algo inesperado en el sensor principal. Desde la oscuridad surgió una nave gigantesca. Su presencia cubrió las estrellas como una sombra viva en expansión. Su estructura parecía orgánica en cada sección visible. Era ajena a toda ingeniería humana conocida. Estaba recorrida por símbolos desconocidos que brillaban con energía propia activa. Iván sintió un nudo en el estómago al verla aparecer. Esa nave no estaba en los informes iniciales disponibles. Lucía respondió con gravedad contenida en su voz. Es una nave nodriza de gran escala confirmada. La nave nodriza comenzó a cargar su arma principal lentamente. El espacio a su alrededor se deformó visiblemente. Parecía que la realidad misma se doblaba bajo presión extrema. La inteligencia artificial informó con precisión absoluta. Disparo en 20 segundos exactos confirmados. Lucía miró a Iván con tensión evidente en el rostro. No podemos detener eso a tiempo suficiente. Iván la miró a los ojos con calma firme. En medio del fuego y del caos, todo pareció detenerse un instante breve. Lucía, pase lo que pase a partir de ahora. Gracias por estar aquí conmigo siempre. Ella sonrió apenas, sin dudar ni apartar la mirada.
No estaría en ningún otro lugar posible para mí. Iván activó el canal general de comunicaciones de la flota. Aquí el comandante Iván, del Tifón, de la Flota de la Humanidad Unida. A todas las unidades humanas presentes, mantengan posición y resistan con firmeza. La humanidad no caerá hoy, y no caerá jamás ante nadie. Iván cerró la comunicación general con determinación firme. La nave nodriza disparó finalmente su arma principal. El espacio se iluminó como un amanecer artificial violento. La batalla apenas comenzaba en ese momento decisivo. Capítulo 2. La sombra que observa la aparición de la nave nodriza alteró el equilibrio del combate en ese instante decisivo. La formación alienígena, hasta entonces perfecta, se reconfiguró con una precisión aún mayor. No hubo caos visible, hubo adaptación calculada en cada movimiento realizado. La gigantesca nave permanecía inmóvil en la oscuridad del espacio profundo. No necesitaba avanzar para imponer dominio absoluto en la zona. Su sola presencia alteraba la percepción del entorno cercano. Las estrellas parecían apagarse a su alrededor inmediato. La distancia dejaba de tener sentido frente a su tamaño real. En el puente del tifón, los sistemas comenzaron a emitir alertas constantes. La inteligencia artificial habló con tono firme y controlado. Lecturas anómalas detectadas en todos los sensores activos del sistema. La nave enemiga supera cualquier clasificación conocida en los registros humanos actuales disponibles. Iván observaba el holograma central sin parpadear. ¿Alcance de armas detectado en este momento? La respuesta llegó tras una breve pausa de cálculo interno. Alcance desconocido por ahora. No se detecta carga energética convencional en los sensores humanos actuales. Lucía frunció ligeramente el ceño mientras analizaba los datos entrantes. Eso no resulta tranquilizador para nadie en esta situación actual. Iván no apartó la vista del holograma principal. No vinieron a destruirnos rápido. Vinieron a observarnos primero con atención plena. La nave nodriza emitió un pulso casi imperceptible en el espacio circundante. No fue un disparo directo. No fue una señal visible convencional. Fue algo diferente por completo en su naturaleza. Durante un instante, todos los sistemas humanos titubearon. Pantallas parpadearon sin control aparente. Frecuencias se desajustaron de forma momentánea. Protocolos automáticos se reiniciaron sin orden aparente. Lucía reaccionó de inmediato ante la anomalía detectada. Tenemos interferencia en múltiples canales operativos. No es un ataque directo en forma tradicional conocida. Esto parece una prueba deliberada por parte del enemigo presente. Iván apretó los dientes con tensión controlada. Nos están midiendo ahora mismo con cuidado estratégico. La flota humana, dispersa y dañada, continuaba resistiendo como podía en ese sector. Algunas naves seguían disparando con recursos limitados. Otras intentaban replegarse con dificultad evidente. Varias permanecían a la deriva, sin energía suficiente para maniobrar. Desde la nave nodriza, pequeñas unidades comenzaron a separarse lentamente. No avanzaban en desorden alguno. Se desplazaban como extensiones de una sola voluntad colectiva activa. Lucía amplió la imagen en el holograma táctico central. Son sondas de reconocimiento avanzado confirmadas. No están atacando todavía de forma directa ahora. Iván respiró hondo antes de hablar con calma medida. Entonces todavía no hemos sido condenados por completo. La inteligencia artificial respondió con cautela técnica precisa. Probabilidad de aniquilación total, aún no determinada en este momento. Iván giró ligeramente hacia Lucía con atención plena. Eso significa que todavía tenemos margen de acción real ahora. Ella asintió sin mirarlo, concentrada en los datos activos. Mientras sigan observando, seguimos vivos por ahora mismo. El silencio volvió a apoderarse del puente en ese momento. No era calma verdadera, era expectativa pura y tensa en el ambiente. La nave nodriza permanecía inmóvil, observando a la humanidad como un fenómeno curioso, lejos de la furia inmediata, lejos del odio personal, lejos de cualquier emoción reconocible para los humanos. Iván lo comprendió entonces con claridad plena. No estaban enfrentando enemigos impulsivos. Estaban frente a una inteligencia que no sentía prisa alguna. Y eso, más que cualquier arma conocida, resultaba profundamente inquietante para todos los presentes. Ecos después del fuego. La luz del disparo de la nave nodriza aún parecía grabada en la retina de quienes seguían con vida.
El espacio volvió a oscurecerse poco a poco, pero ya no era el mismo silencio anterior. Había restos flotando, fragmentos incandescentes, ecos de explosiones que tardaban en disiparse del todo. La nave Tifón avanzaba lentamente entre los residuos del combate reciente. Su casco estaba marcado, sus escudos debilitados, pero seguía en movimiento activo. En el puente de mando, el aire se sentía denso, no por falta de oxígeno, sino por lo que acababan de presenciar realmente. Iván permanecía de pie, firme, con la mirada fija en el frente estelar. Sabía que algo había cambiado, no solo en la batalla, sino en el curso mismo del conflicto entero. Lucía revisaba los sistemas uno por uno, con una precisión casi automática. Los sensores están volviendo a la normalidad progresiva. Los fallos se están estabilizando de forma gradual. Hizo una pausa breve antes de continuar. Pero hay lecturas que no entiendo del todo aún. Iván giró apenas la cabeza hacia ella. Explícalo con calma. Tenemos tiempo limitado, pero lo tenemos ahora. Lucía respiró hondo. Durante el pulso, nuestros sistemas no solo dejaron de fallar, se adaptaron activamente. Iván frunció el ceño con atención plena. ¿Adaptarse? ¿Cómo exactamente? Lucía amplió el holograma táctico frente a ambos. Las trayectorias registradas comenzaron a reproducirse en el aire. No fue solo interferencia externa, hubo adaptación calculada en cada movimiento completo. Los sistemas humanos aprendieron mientras estaban bajo ataque real. Iván no respondió de inmediato, observó los datos con detenimiento reflexiva. Eso no debería ser posible, según los protocolos conocidos. Lucía asintió lentamente. Lo sé, pero ocurrió de forma verificable. Un silencio breve se instaló entre ambos. No era miedo, era comprensión incipiente. Iván habló al fin, con voz grave, pero controlada. Entonces los Belcar no solo nos atacaron, nos empujaron a evolucionar en medio del combate. Lucía levantó la vista hacia él. Sí, y creo que eso fue un error estratégico grave para ellos. Iván se giró completamente ahora. Explícate con claridad. Lucía sostuvo su mirada con determinación serena. Su fuerza está en la perfección calculada, en la repetición exacta, en el control absoluto de cada variable. Hizo una pausa breve antes de continuar. Pero nosotros respondemos distinto. Nos adaptamos bajo presión emocional real. Iván dejó escapar una exhalación lenta, demasiado humano. Lucía lo miró un segundo más largo de lo necesario, y por eso, peligrosos para ellos. En ese instante, la IA de a bordo interrumpió con tono neutro. Lectura confirmada. Las naves Belcar se han replegado fuera del rango inmediato de combate. Iván alzó la vista hacia el vacío estelar. Las sombras enemigas se retiraban lentamente, no derrotadas, pero tampoco victoriosas. No se fueron por miedo, dijo Iván en voz baja. Se fueron para pensar. Lucía asintió en silencio. Sabía que aquello no había terminado. Era solo el inicio de algo mucho más grande. Iván dio un paso hacia el centro del puente. Prepárense, lo que viene después. No será solo una guerra de armas. Miró el espacio una vez más. Será una guerra de decisiones conscientes. La nave Tifón siguió avanzando, herida pero firme, y en algún lugar más allá de las estrellas visibles, los Belcar también observaban. Aprendiendo. Capítulo 4. El enemigo aprende. El repliegue Belcar no trajo alivio verdadero, solo trajo silencio, cargado de intención. La nave Tifón avanzaba con cautela controlada. Cada sistema funcionaba al límite aceptable. Cada lectura era observada 2 veces. Iván permanecía en el centro del puente, inmóvil, atento. No confiaba en la calma aparente. Nunca lo había hecho. Estado general de la nave, ordenó con voz firme y clara. Lucía respondió sin levantar la vista de la consola principal. Casco comprometido en 3 secciones externas. Escudos regenerándose de forma lenta pero estable. Sistemas de navegación operativos en rango seguro. Hizo una pausa breve. Pero seguimos expuestos. Iván asintió apenas. Lo sé. Ellos también lo saben ahora. En la proyección táctica, las firmas Belcar reaparecieron lentamente. No atacaban. No huían. Observaban. Están midiendo nuestra respuesta, dijo Lucía con tono analítico. No repiten patrones previos. Iván frunció el ceño. Aprenden con rapidez inquietante. Lucía amplió la imagen holográfica. Las trayectorias alienígenas eran distintas. Ahora,
Ya no avanzan como un bloque uniforme, se están separando en células independientes coordinadas. Iván respiró hondo. Nos están copiando. Lucía negó suavemente con la cabeza. No exactamente. Están adaptándose a nuestra forma de combatir emocionalmente reactiva. El silencio volvió a instalarse. No era miedo, era conciencia compartida. La IA de a bordo intervino con tono neutro controlado. Advertencia. Cambios detectados en la frecuencia energética Belcar. Lucía alzó la vista con rapidez. Están recalibrando armas. Usan los datos del pulso anterior. Iván apretó los puños lentamente. Entonces cometimos el error que temía. Lucía lo miró con atención contenida. ¿Cuál? Mostrarles que podemos cambiar bajo presión. Durante un instante nadie habló. El espacio frente a ellos comenzó a distorsionarse levemente. No era un disparo, no aún, era una prueba. Preparan algo distinto, susurró Lucía. Iván dio un paso al frente, toda la tripulación en alerta máxima. No disparen hasta nueva orden directa. La nave Tifón vibró con una oscilación profunda, no una explosión. Una advertencia calculada. Las luces del puente parpadearon una sola vez. La IA habló de nuevo. Contacto energético no letal confirmado. Están evaluando nuestra tolerancia estructural. Lucía tragó saliva con control visible. Esto no es un ataque, es un examen. Iván sostuvo la mirada fija en el vacío. Y no podemos fallarlo. Las naves Belcar se desplazaron lentamente, rodeando sin cerrar el cerco, como depredadores que estudian antes de atacar. Iván habló con voz baja pero firme. Que tomen nota de esto. No vamos a quebrarnos. Lucía asintió y por un instante sus miradas se cruzaron. No dijeron nada, pero ambos entendieron lo mismo. La guerra había cambiado de forma definitiva. Ya no era solo fuerza contra fuerza, era adaptación contra conciencia, y apenas estaba comenzando. Capítulo 5. La respuesta humana. La inmovilidad no duró demasiado tiempo. La humanidad nunca fue buena esperando pasivamente. En el espacio cercano al tifón, las naves humanas comenzaron a reagruparse poco a poco. No era una formación perfecta, no era elegante, pero era real. Naves dañadas, sistemas al límite, tripulaciones exhaustas. Aún así, seguían respondiendo. En el puente de mando, Iván observaba el panorama completo con atención firme. Sabía que aquel momento marcaría una línea clara, no solo frente a los Belcar, sino frente a la propia humanidad. Canal general abierto, ordenó con voz controlada. La señal se propagó entre las naves supervivientes. Lucía ajustó los parámetros de transmisión. Todos los sectores activos reciben la señal ahora mismo. Iván dio un paso al frente. Aquí el comandante Iván, de la nave Tifón, flota de la humanidad unida, hizo una pausa breve. Hemos resistido el primer golpe de una fuerza desconocida. Hemos perdido naves, hemos perdido vidas valiosas. El silencio al otro lado del canal era absoluto, pero seguimos aquí. Y eso no es casualidad. Iván miró el holograma, donde aún flotaban los restos del combate. El enemigo nos observa ahora, nos analiza, intenta entender cómo respondemos bajo presión extrema. Lucía lo miró de reojo. Sabía hacia dónde se dirigían esas palabras. Nuestra respuesta no será el miedo, no será la retirada automática, no será la sumisión silenciosa. Iván apretó la mano sobre el panel central. Nuestra respuesta será adaptarnos, como siempre lo ha hecho la humanidad. Algunas señales comenzaron a aparecer en el canal. Confirmaciones, respuestas breves, tripulaciones escuchando. Cada nave operativa tomará decisiones locales. No esperen órdenes perfectas. Usen criterio humano. Lucía intervino con voz firme. Redistribuyan energía según necesidad real. No sigan patrones fijos. Sean impredecibles. Iván asintió levemente. Eso es lo que ellos no pueden calcular del todo. El canal se llenó de confirmaciones activas, no uniformes, no sincronizadas, pero auténticas. La IA de a bordo añadió un dato relevante. Registro actualizado. La dispersión táctica humana está generando lecturas inconsistentes para el enemigo. Lucía levantó la vista con una leve sonrisa contenida. Los estamos confundiendo. Iván no sonrió. Sabía que aquello tenía un precio. Esta no es una victoria, es una declaración. Miró el espacio abierto frente a la nave. Estamos diciendo que no somos un patrón fijo. Somos una variable viva.
La sonda Belcar seguía presente, inmóvil, observando. Iván sostuvo la mirada hacia ese punto oscuro. Que vean esto bien claro. Que entiendan que no luchan contra máquinas. Lucía habló en voz baja. Luchan contra voluntades humanas. El puente quedó en silencio otra vez, pero ya no era el silencio de la duda. Era el silencio de una decisión colectiva tomada. La humanidad había respondido y no había marcha atrás. Capítulo 6. El precio de la adaptación. La nueva táctica humana empezó a funcionar, pero no como un milagro limpio, sino como una herida que se mantiene abierta para no morir. El tifón avanzaba despacio, con los motores ajustados al mínimo necesario, como si la nave supiera que cada impulso debía pagarse con energía real, con energía vital. A su alrededor, la flota de la humanidad unida intentaba reagruparse. No lo hacía con belleza, lo hacía con voluntad. Naves con placas faltantes, con escudos a medio pulso, con corredores aún llenos de humo, seguían buscando posición, seguían buscando sentido. Lucía revisaba las lecturas una y otra vez. Sus ojos iban de un panel a otro, como si la realidad pudiera esconder un truco en algún número. Lucía, los impactos enemigos han bajado en 3 sectores, pero el consumo nuestro subió en todos. Estamos sobreviviendo, pero más cansados ahora. Iván escuchó sin apartar la vista del holograma táctico. En el mapa, las trayectorias Belcar se veían menos perfectas por momentos breves. No era desorden, era duda. Como si la mente colectiva enemiga no lograra fijar una fórmula estable frente a la variabilidad humana real. Iván, entonces sí les duele en su cálculo interno. No con sangre, con incertidumbre activa. Lucía asintió, pero no celebró. Lucía, la incertidumbre nos cuesta caro a nosotros también. Cada maniobra improvisada gasta más y exige más de la tripulación hoy. La IA de a bordo habló con su tono neutro, sin emoción, pero con gravedad técnica. IA de a bordo, registro actualizado. Aumento energético promedio por nave aliada, 32%. Riesgo de colapso operativo en 7 unidades humanas dentro de 2 horas. En el puente, nadie dijo nada durante un instante. Iván sintió la presión en el pecho. No era miedo, era responsabilidad. Era la comprensión brutal de lo que significa resistir cuando ya no se tiene margen fácil. Miró los nombres de las naves en pantalla. Algunas eran viejas compañeras de ruta, algunas eran tripulaciones que había visto reír en estaciones orbitales, cuando la guerra todavía era una palabra lejana. Iván, conéctame con el ala externa, con la que reporta fallas. Ahora mismo, por favor. Lucía habilitó el canal. La señal llegó con interferencias, con la aspereza de un sistema cansado. Voz de piloto. Tifón. Aquí unidad Aster. Escudos al 20. Motores con vibración. Podemos seguir, pero no por mucho tiempo hoy. Iván apretó la mandíbula. Podía imaginar el puente de esa nave. Luces rojas, manos temblorosas, ojos fijos en una pantalla que no perdona. Iván, Aster, prioricen vida, reduzcan velocidad, mantengan distancia. No quiero heroísmos inútiles en este punto. Voz de piloto. Entendido, comandante, gracias por la claridad. La comunicación se cortó, no por drama, por límites técnicos, por desgaste. Lucía bajó un poco la voz. Lucía, esto es lo que no se ve en los mapas, la gente. La gente se rompe antes que el metal, a veces. Iván la miró por primera vez en varios minutos. En su rostro había cansancio y una calma extraña, como la calma de quien ya aceptó que lo imposible es la norma actual. Iván, ¿cuánto te queda de energía personal, Lucía? No de la nave, de ti. Lucía parpadeó, casi sonrió, pero solo un poco, Lucía. Lo suficiente para una decisión más, quizá 2 hoy. Después veremos. Iván entendió, y ese entendimiento le dolió más que cualquier informe. Se acercó a la consola central. No con gesto dramático, con humanidad simple. Sus dedos rozaron la mano de Lucía por un segundo breve, como una confirmación silenciosa de que seguían aquí juntos. Lucía no retiró la mano, solo respiró hondo y continuó trabajando. En la distancia, una nave humana explotó. Una esfera de luz muda que se apagó rápido. El vacío no gritaba. El vacío solo mostraba. Lucía tragó saliva. Lucía, Helios, sigue sin responder.
y 2 firmas más desaparecieron del radar hace un minuto exacto. Iván cerró los ojos un instante, no para rendirse, para registrar el golpe, para no fingir que no pesa. Iván, anótenlas. Que no se pierdan en una estadística fría hoy. La IA respondió, casi como un eco, IA de a bordo. Registro de pérdidas actualizado en el archivo central. Iván abrió los ojos y miró el holograma otra vez. Los Belcar se replegaban por sectores, no huían, ajustaban, se alejaban lo suficiente para observar cómo la humanidad se reorganizaba después del pulso. Iván lo vio con claridad amarga. Iván, nos están dejando respirar para ver cómo respiramos. Eso significa que seguimos en su experimento activo. Lucía cambió un parámetro en pantalla. El campo de energía alrededor del tifón se volvió más estable por unos segundos. Lucía, la adaptación funciona, pero exige un precio continuo. No es gratis, no es limpio, es real. Iván asintió. Iván, entonces hay que decidir dónde pagar y dónde guardar fuerzas. Si gastamos todo hoy, mañana no existimos. La IA mostró una nueva advertencia, no alarmante, pero persistente, IA de a bordo. Señales de fatiga cognitiva detectadas en personal de mando. Recomendación: rotación breve de decisiones críticas. Iván soltó una risa mínima, casi sin sonido. Iván, rotación en medio del fin del mundo. Está bien, hagámoslo humano de verdad. Se volvió hacia Lucía. Iván, dame el control de rutas por 5 minutos. Tú respira, aunque sea un poco ahora. Lucía dudó, no por orgullo, por necesidad de sostener todo, pero al final asintió. Lucía, 5 minutos, nada más, y no hagas locuras sin mí. Iván, no tengo ganas de perderte hoy. La frase salió más directa de lo que planeó. No fue una declaración teatral, fue una verdad simple en mitad de una guerra enorme. Lucía lo miró. Sus ojos se suavizaron un instante, luego volvió al trabajo, porque el amor en guerra a veces solo puede existir en segundos robados. Lucía, entonces mantente vivo y mantén vivo al tifón. Yo vuelvo en 5 minutos exactos. Iván tomó el control y ajustó la formación. No buscó perfección, buscó margen, buscó aire, buscó la única cosa que la humanidad siempre supo crear bajo presión, una oportunidad real. Fuera del puente, el espacio seguía ardiendo sin fuego visible, y en esa oscuridad, la nave nodriza Belcar permanecía como una sombra que no se mueve, esperando. La humanidad estaba aprendiendo, pero cada lección tenía un costo, y ese costo ya se estaba cobrando aquí. Capítulo 7. Cuando el miedo se filtra, el miedo no llegó con una nueva explosión, llegó con algo peor. Llegó con pausas demasiado largas en los canales de comunicación, con respuestas que tardaban en aparecer, con frases cortadas por el cansancio, no por interferencia técnica. En la guerra, el primer golpe destruye metal, pero el segundo golpe empieza a tocar la mente humana por dentro. La nave Tifón seguía estable, al menos en apariencia, pero Iván sabía leer los detalles, el modo en que los operadores respiraban, la forma en que una mano se quedaba quieta un segundo de más sobre un control, el parpadeo repetido de una pantalla que nadie quería mirar demasiado. Lucía regresó a su consola, como si esos 5 minutos de aire hubieran sido un milagro breve, no por descanso real, sino por la simple confirmación de que aún podían sostenerse. Aquí, Lucía, volví. Cambios relevantes en rutas o formación. Iván no apartó la vista del canal general. Iván, cambios mínimos, pero hay algo que está creciendo, no en el enemigo, en nosotros. Lucía lo entendió sin que él lo dijera. La IA de a bordo interrumpió con un reporte que parecía rutinario, pero no lo era. IA de a bordo. Se detectan variaciones psicológicas en tripulaciones aliadas. Incremento de mensajes de repliegue no autorizados en 3 sectores activos. Lucía apretó los labios. Lucía, no es cobardía. Es fatiga humana acumulada. Es la mente buscando salida para no quebrarse hoy. Iván respiró hondo. No quería juzgar. No podía juzgar. Había mandado naves enteras al borde del colapso por una decisión correcta, pero cruel. Iván, abre canal con el sector que pide repliegue.
Quiero escucharlos directo, no por escrito. Lucía activó la comunicación. Al otro lado, una voz respondió con claridad tensa. Voz de capitana, aquí unidad Vesta. Comandante, estamos al límite. Si continuamos, perderemos el soporte vital en menos de una hora probable. Iván cerró los ojos un instante, no para evitar la responsabilidad, sino para sostenerla con dignidad. Iván, Vesta, mantengan posición relativa, pero reduzcan carga ofensiva. Prioricen vida y estabilidad del casco. Quiero que sigan vivos para el siguiente movimiento. Hubo un silencio. Luego, una exhalación audible. Voz de capitana. Gracias, comandante. Gracias por no pedirnos milagros inútiles hoy. El canal se cerró. Lucía miró a Iván de reojo. Lucía, esa frase, milagros inútiles, eso ya es miedo disfrazado de lógica. Iván asintió. Iván, el miedo se filtra cuando la gente deja de creer que el mañana existe. Y si pasa eso, perdemos antes de disparar de nuevo. En el holograma, las naves humanas seguían moviéndose, pero ahora había pequeños desajustes, movimientos más lentos, correcciones tardías, formaciones abiertas por indecisión. No era caos total todavía, era algo más peligroso. Era duda. La IA agregó una lectura fría. IA de a bordo. El patrón humano de adaptación está disminuyendo. Se registra retorno parcial a movimientos predecibles en 2 sectores. Lucía golpeó suavemente la consola, sin violencia. Solo frustración contenida. Lucía. Nos está pasando lo que los Belcar esperan. Cuando nos cansamos, buscamos orden. Y cuando buscamos orden, nos volvemos calculables otra vez. Iván se levantó de su asiento y caminó hacia el centro del puente, no para imponer autoridad, sino para ser visible. En guerra, a veces el mando no es una orden, es presencia real. Iván activó el canal general, pero esta vez no habló como comandante distante, habló como humano consciente. Iván, flota de la humanidad unida, escuchen bien. No les voy a mentir, estamos cansados, tenemos pérdidas, tenemos miedo también. Hubo un murmullo lejano en el canal, no palabras claras, solo el sonido de muchas vidas escuchando. Iván continuó. Iván, pero ese miedo no decide por nosotros. El miedo es una señal, no una sentencia final. Si sienten que se quiebran, hablen. Pidan rotación. Pidan apoyo. Pero no se desconecten. No se queden solos en la cabina de su mente. Lucía lo miró, sorprendida, no por su discurso, sino por su honestidad sin máscara. Iván, los Belcar nos observan. Quieren que volvamos a ser un patrón fijo. Quieren que la duda nos vuelva predecibles. Hizo una pausa breve, luego dijo lo que nadie se atrevía a decir. Iván, la guerra no se gana solo con fuego, se gana con voluntad sostenida. Y la voluntad se cuida entre todos. El canal general se llenó de confirmaciones, no perfectas, no ordenadas, pero vivas, voces distintas. Recibido, entendido. Seguimos, aquí seguimos presentes, seguimos con ustedes ahora. Lucía respiró hondo, como si algo interno se acomodara. Lucía, es su ayuda, no les quita el miedo, pero les devuelve dirección humana. Iván bajó el canal y regresó a su lugar. Por un instante, el puente pareció menos oscuro, pero entonces llegó un mensaje silencioso. No por voz, por sensor, un conjunto de lecturas de baja intensidad, fuera de rango visual, apareció en pantalla. Lucía amplió el sector. Lucía, Belcar, se están acercando otra vez, pero no en formación de ataque. Iván frunció el ceño. Iván, entonces están probando el siguiente paso. Nos están presionando justo cuando el miedo comienza a filtrarse. La IA confirmó. IA de a bordo. Aproximación Belcar detectada. Patrón no concluyente. Probabilidad de evento crítico en aumento. Lucía miró a Iván con calma tensa. Lucía, si vienen ahora, vienen por nuestra mente, no solo por nuestros escudos. Iván sostuvo su mirada, y en esa mirada, por un instante breve, el miedo dejó de ser dueño de la sala. Iván, entonces no les daremos lo que buscan, ni hoy, ni aquí. El tifón ajustó rumbo, y en el silencio del espacio, la guerra cambió de forma. Capítulo 8.
La presión comienza. La aproximación Belcar no fue abrupta, fue calculada. Las firmas energéticas aparecieron primero como una vibración tenue en los sensores de largo alcance. No activaron alarmas inmediatas, no cruzaron umbrales de ataque, simplemente estaban ahí, como una presencia que se deja notar sin mostrarse por completo. En el puente del tifón, Lucía observaba los datos con el ceño ligeramente fruncido, no porque no entendiera las lecturas, sino porque las entendía demasiado bien. Lucía, no están avanzando como antes, no buscan impacto directo. Están modulando su cercanía. Iván cruzó los brazos, atento. Iván, como si midieran nuestra reacción emocional, no la táctica. Lucía asintió lentamente. Lucía, exacto. Cada ajuste que hacen coincide con picos de estrés humano en la flota. La IA de a bordo intervino con su tono neutro, pero con datos que no podían ignorarse. IA de a bordo. Correlación confirmada. Las variaciones Belcar coinciden con aumentos de fatiga cognitiva humana. Probabilidad de presión psicológica estratégica elevada. Iván cerró los ojos un segundo breve, no para evadir la realidad, sino para aceptarla con claridad. Iván, entonces, esta fase no es de destrucción, es de desgaste interno. El holograma del espacio mostró movimientos sutiles. Las naves Belcar no formaban líneas claras, no atacaban en enjambre, se desplazaban como una marea contenida, siempre al límite del rango efectivo humano. Lucía amplió un sector. Lucía, mira esto. Se mantienen justo fuera del alcance óptimo. Obligan a nuestras tripulaciones a sostener tensión constante, sin descarga. Iván exhaló despacio. Iván, eso cansa más que un combate abierto. El cuerpo nunca baja la guardia. En otros sectores de la flota comenzaron a llegar reportes, no de daños, de agotamiento, mensajes breves, solicitudes de rotación, errores pequeños, pero repetidos. La humanidad estaba siendo presionada sin disparos. Lucía bajó la voz. Lucía, los Belcar aprendieron algo con el pulso. Aprendieron que no necesitamos ser destruidos para debilitarnos. Iván apoyó una mano en el borde de la consola central. Iván, nos están empujando a elegir mal, a cometer errores humanos previsibles. La IA añadió otro dato. IA de a bordo. Se detectan discusiones internas en comunicaciones Belcar, patrones de mando divergentes. Probable debate estratégico activo. Lucía levantó la vista. Lucía, ellos también sienten presión. No esperaban esta respuesta humana prolongada. Iván la miró con atención. Iván, cuando una especie basada en control total se enfrenta a lo impredecible, empieza a fracturarse por dentro. El tifón mantuvo rumbo constante, no aceleró, no se replegó. Esa quietud era una decisión. En el puente, algunos operadores intercambiaron miradas silenciosas. No eran miradas de pánico, eran miradas de espera contenida. Lucía notó el gesto de uno de ellos. Lucía, rotación breve. Tú descansa 3 minutos, luego vuelves. El operador dudó, pero obedeció. Iván observó la escena. Iván, eso también es resistencia. Cuidar a la gente antes de que se quiebre. Lucía asintió sin apartar la vista de los sensores. Lucía, si perdemos la mente, perdemos todo. Los Belcar lo saben ahora. De pronto, una nueva señal apareció. No era una nave, no era un arma, era una transmisión de baja intensidad, dirigida, pero no traducida. La IA reaccionó de inmediato. IA de a bordo, señal Belcar detectada, no corresponde a ataque. Contenido no decodificable por protocolos actuales. El puente quedó en silencio. Iván dio un paso al frente. Iván, es un mensaje. IA de a bordo. Probabilidad media. No se puede confirmar intención. Lucía tragó saliva. Lucía, si es comunicación, no es para negociar todavía. Es para medir reacción humana. Iván sostuvo la mirada en el punto de origen de la señal. Iván, entonces, no respondemos con palabras. Respondemos con coherencia. Lucía lo miró. Lucía, mantener posición. Iván asintió. Iván, mantener posición.
sin provocación, sin retroceso. La señal persistió unos segundos más. Luego desapareció. No hubo alivio, hubo comprensión. Lucía habló en voz baja. Lucía, acaban de tocarnos sin tocarnos. Y ahora saben que seguimos aquí. Iván cerró los ojos un instante breve. Iván, la presión ya empezó. Y no va a disminuir. Miró el espacio una vez más. Iván, esta guerra no se decidirá rápido. Se decidirá en quién resiste más, sin perderse a sí mismo. El tifón siguió avanzando. Y en la distancia, los Belcar ajustaban su enfoque. La fase silenciosa había comenzado. Porque, capítulo 9, decisiones que dejan marca. El silencio entre disparos era engañoso. No era paz, era acumulación. Como si el universo contuviera el aire antes de exhalar algo más grande. En las horas siguientes, la flota humana se mantuvo en vigilancia constante. Los Belcar no atacaron de frente, no desplegaron fuego masivo, se movieron en límites medidos, con una paciencia que desgastaba, y mientras los sensores miraban hacia afuera, otro frente se abrió por dentro. En la consola de comunicaciones del tifón, un paquete codificado llegó con prioridad absoluta. Lucía lo detectó antes de que sonara cualquier alerta visible. Lucía, mensaje del Consejo Central, prioridad 1, directiva inmediata. Iván se acercó. El nombre del remitente brillaba en el borde del holograma. Consejo de Defensa de la Humanidad Unida. Iván no necesitó leerlo para sentir el peso. Cuando el Consejo interviene en plena batalla, no es para preguntar, es para controlar. La lectura apareció en líneas frías, exactas, sin emoción. Lucía, se ordena unificación táctica inmediata. Se prohíben maniobras improvisadas no autorizadas. Se requiere restablecer patrón de formación estándar. Objetivo, control operacional total. El puente quedó en silencio. Los operadores miraron a Iván, luego desviaron la vista como si no quisieran ser parte de esa decisión. Iván respiró hondo. No le sorprendía. El Consejo ama el orden. Y el orden da la ilusión de seguridad. Lucía bajó la voz. Lucía, si aceptamos esto, volvemos a ser predecibles otra vez. Iván asintió lentamente. Iván, exacto. Y lo que nos salvó hasta ahora fue lo impredecible humano. La IA intervino con neutralidad. IA de a bordo, análisis. Formación estándar reduce desgaste energético en un 12%, pero aumenta predicción enemiga en un margen probable. Lucía miró la pantalla, tensa. Lucía, el Consejo piensa en eficiencia. Los Belcar piensan en cálculo. Y nosotros estamos en medio, con gente respirando de verdad. Iván dio unos pasos hasta quedar en el centro del puente. Su sombra se recortó sobre las luces rojas intermitentes. Iván, si obedecemos al Consejo, las naves cansadas quizá aguantan un poco más. Pero si el enemigo nos lee mejor, perdemos la ventaja que acabamos de descubrir. Lucía levantó la vista. Lucía, y si desobedecemos, nos acusarán de insubordinación y podrían retirarte el mando del tifón. Iván sintió un frío interno, no por él, por la flota. Sabía lo que pasa cuando el mando cambia en mitad de una crisis real. Las decisiones se congelan, los oficiales se vuelven cautelosos, la guerra se pierde por burocracia. Iván, no pueden reemplazar mando en este momento, no sin romper todo. Lucía, el Consejo no entiende lo que ocurre aquí afuera. Solo mira cifras, mapas y reportes. La IA añadió otra lectura. IA de a bordo. Registro de tensión interna humana. Probabilidad de fractura de mando si se emiten órdenes contradictorias, media alta. Iván apretó la mandíbula. Iván, esto es lo que los Belcar quieren. Que peleemos por dentro. Que el miedo y el control nos dividan. Lucía respiró hondo. Lucía, entonces nuestra respuesta no puede ser impulsiva. Tiene que ser firme y justificable. Iván se giró hacia la consola principal de comunicaciones. Iván, prepara un mensaje de retorno. No una negativa, una verdad táctica. Lucía empezó a escribir parámetros. Iván sostuvo la mirada hacia el espacio, como si le hablara al vacío. Iván, Consejo, la situación no admite rigidez total. La adaptación humana está reduciendo predicción enemiga. Ordenar patrones fijos ahora aumentará pérdidas futuras.
Lucía lo miró. Lucía. Van a responder con presión y quizá con amenazas. Iván, lo sé, pero si cedo al miedo del consejo, traiciono a la gente que está muriendo aquí afuera. Un instante después, otro paquete llegó, más corto, más duro. Lucía lo abrió y leyó, con el ceño marcado. Lucía, el consejo solicita comparecencia remota inmediata. Se evaluará continuidad de mando. Toda desviación futura será considerada riesgo interno. Iván se quedó quieto. No era solo presión, era un aviso. Lucía bajó la voz. Lucía, ya comenzó. El enemigo no solo está afuera, está entrando por nuestra política. Iván se acercó a la consola y por un segundo sus dedos rozaron la mano de Lucía otra vez. No como un gesto romántico perfecto, sino como una promesa silenciosa. Ella lo miró con una intensidad que no necesitaba palabras. Iván, no voy a dejarte sola en esto, ni a ti ni a la flota. Lucía, entonces decide, Iván. ¿Qué hacemos cuando el consejo exige orden y el espacio exige adaptación? Iván levantó la vista, sus ojos no temblaron. Iván, haremos lo que siempre ha hecho la humanidad. Elegir con riesgo, pero elegir con conciencia. La IA habló de nuevo. IA de a bordo. Nueva señal Belcar detectada. Aproximación lenta. Evento crítico probable. Lucía giró hacia los sensores. Y ellos vienen. Y el consejo presiona. Justo como lo planeaste, enemigo. Iván se colocó en el centro del puente. Iván, que quede claro, no nos quebrarán por fuera y no nos quebrarán por dentro. El tifón mantuvo rumbo y la decisión de Iván quedó marcada en el aire como una línea que no se borra. Porque en guerra, a veces la primera batalla real es contra el miedo propio. Y capítulo 10. Los Belcar detectan el vínculo. El aviso de aproximación no llegó como un trueno, llegó como una línea fría en los sensores. Una línea que parecía inofensiva hasta que se entendía lo que realmente significaba. En el puente del tifón, las luces rojas seguían parpadeando con insistencia. No por un impacto nuevo, sino porque la nave aún no se recuperaba del todo. El casco estaba cansado y la tripulación también estaba cansada hoy. Lucía amplió el sector de detección con manos firmes. Sus dedos se movían con precisión, pero Iván notó algo pequeño, un temblor mínimo en la muñeca. Una señal humana, no era miedo, era agotamiento contenido. Lucía, aproximación lenta confirmada, no viene en formación de ataque estándar, viene como una sonda escoltada. Iván observó el holograma central, la firma era distinta a las anteriores, más limpia, más estable, como si la nave estuviera diseñada para mirar sin ser vista y para escuchar sin hablar de frente. Iván, ellos no están apurados. Están eligiendo el momento exacto para presionar. IA de a bordo intervino con neutralidad exacta. IA de a bordo, lectura confirmada. Unidad Belcar tipo exploración avanzada. No se detecta carga energética de arma en este momento actual. Lucía apretó los labios. Lucía, es peor cuando no traen arma visible. Significa que vienen por información humana. Iván asintió. En su mente apareció la imagen del mensaje del consejo, la presión interna, la amenaza de evaluación de mando, y ahora esto, como si el enemigo supiera exactamente dónde apretar. La sonda se acercó hasta quedar en el borde del rango seguro, se detuvo, no giró, no hizo maniobra de intimidación, solo. Se quedó allí, como un ojo oscuro suspendido en el vacío. El puente quedó en silencio. Una parte de Iván esperó un disparo. Otra parte esperó un mensaje, pero lo que ocurrió fue diferente. Las pantallas parpadearon una sola vez, no como un fallo general, como una sincronía breve, como si alguien hubiera tocado todos los sistemas al mismo tiempo, y luego hubiera retirado la mano con cuidado. Lucía levantó la vista. Lucía, eso no fue interferencia normal, fue un barrido selectivo. Iván se acercó. Iván, ¿qué están buscando? Iván se acercó. Iván se están buscando. Lucía respiró hondo. Sus ojos recorrieron líneas de datos que cambiaban rápido. Lucía, no buscan rutas, no buscan potencia, no buscan armamento.
Hizo una pausa breve, luego lo dijo. Lucía, buscan patrones internos humanos, patrones de comunicación, patrones emocionales. Iván sintió un peso en el pecho, no por ingenuidad, sino por comprensión táctica. La IA habló con tono neutro. IA de a bordo, correlación detectada. La señal Belcar se alinea con actividad neural humana registrada en el puente. Lucía tragó saliva. Están leyendo nuestra reacción fisiológica, nuestro estrés, nuestra atención, quizá algo más. Iván se quedó inmóvil un segundo. En la guerra hay armas que destruyen cuerpos y armas que destruyen decisiones. Lucía, Iván. Hay un pico de lectura cuando tú me miras y otro cuando yo respondo. Iván giró lentamente hacia ella. Lucía no bajó la vista. No era una mirada romántica simple. Era una mirada de sostén mutuo. La IA confirmó con frialdad. EA de a bordo. Se detecta vínculo de sincronía emocional entre dos sujetos en el puente. Patrón estable. Probable relevancia estratégica para el adversario Belcar. Iván apretó la mandíbula. Iván, entonces lo encontraron. No solo nuestra táctica. Nos encontraron a nosotros. Lucía bajó la voz. Lucía, si detectan esto, van a intentar usarlo. Iván miró el holograma, miró la sonda y entendió algo peor. Los Belcar no estaban confundidos, estaban aprendiendo. Iván, no vamos a ocultarlo fingiendo. Eso nos rompería por dentro. Lucía, pero si lo exponemos, les damos una palanca. Iván sostuvo su mirada. Iván, entonces la palanca será trampa. Si nos quieren usar, van a cometer su primer error. La sonda emitió un pulso breve. Esta vez no fue al sistema general, fue directo al puente. Lucía abrió los ojos. Lucía, me están buscando a mí, no al tifón. A mí o a nosotros. La IA respondió. IA de a bordo, confirmación. El pulso se ajusta a firmas biológicas humanas. No se dirige a metal ni energía, se dirige a presencia humana viva. El puente quedó helado. Iván habló con voz firme. Iván, si vienen por el vínculo, no lo van a cortar, lo van a encender más. Lucía respiró hondo. Su mano buscó la de Iván. No fue un gesto bonito, fue un ancla real. Sus dedos se tocaron. Un segundo, bastó. El pulso Belcar cambió de frecuencia. Lucía lo vio en pantalla. Lucía reaccionaron, como si les doliera la sincronía. Iván frunció el ceño. Iván, ¿entonces están fallando? Lucía revisó datos. Lucía, sí, pero nosotros estamos bien ahora. Iván sostuvo su mirada. Iván, entonces ese será su primer error. Creer que el amor es una fisura, cuando en realidad es un motor humano. La sonda quedó inmóvil, como si el enemigo tuviera que pensar, como si por primera vez la perfección Belcar dudara. Y en el puente del tifón, Iván entendió algo definitivo. El vínculo ya no era solo personal, era estratégico, era el centro invisible de la guerra. Y los Belcar acababan de verlo. Capítulo 11. El vínculo como arma. El silencio posterior al pulso no fue normal, no fue calma, no fue tregua, fue evaluación activa. La sonda Belcar permanecía inmóvil frente al tifón. No avanzaba, no se retiraba, como si el enemigo necesitara tiempo para procesar lo ocurrido. En el puente, nadie habló durante varios segundos. Las pantallas mostraban datos estables, demasiado estables. Lucía fue la primera en romper el silencio. Lucía, están recalculando. El patrón cambió después del contacto. Iván no apartó la vista del punto oscuro en el holograma. Iván, porque no esperaban una reacción así. No esperaban coherencia emocional sostenida. La IA de a bordo intervino con precisión fría. IA de a bordo, confirmación. Se detecta reorganización de subrutinas Belcar. Tiempo de respuesta enemigo incrementado en un margen medible. Lucía alzó la mirada. Lucía, eso es nuevo. Antes reaccionaban casi de inmediato. Iván asintió lentamente. Iván, los forzamos a pensar. Y pensar no es su fortaleza principal. Lucía se giró hacia él con cautela. Lucía, Iván, si detectaron el vínculo, van a intentar provocarlo otra vez. Iván respiró hondo. Iván, entonces no lo escondemos, lo regulamos. Lucía frunció el ceño. Lucía, regulación emocional consciente. Iván, exacto. Si lo usamos con intención, ellos no podrán aislarlo ni medirlo bien. La IA agregó un dato inquietante. Análisis predictivo.
El enemigo podría intentar inducir respuestas emocionales extremas, objetivo probable, ruptura de coherencia humana. Lucía tragó saliva. Lucía. Van a empujar miedo, o pérdida, o amenaza directa. Iván miró el puente, vio a los operadores, vio el cansancio, vio la determinación que aún resistía. Iván. Entonces, la respuesta no puede ser individual, tiene que ser compartida. Lucía entendió de inmediato. Lucía, convertir el vínculo en red, no solo tú y yo, sino la flota entera. Iván asintió. Iván, exacto, si leen una mente, que encuentren muchas. La sonda Belcar emitió un nuevo pulso, esta vez más largo, más profundo. Las luces del puente oscilaron levemente. Lucía observó las lecturas con rapidez. Lucía, están intentando generar estrés localizado, simulan amenazas en múltiples sectores. En el holograma aparecieron señales falsas, proyecciones de posibles ataques, alertas incompletas. Iván reconoció la maniobra. Iván, quieren que entremos en pánico selectivo, que reaccionemos de forma fragmentada. Lucía respiró hondo. Lucía, entonces respondemos juntos, sin acelerarnos. Iván activó el canal general. Iván, atención, flota de la humanidad unida. Estamos recibiendo estímulos Belcar diseñados para alterar la respuesta emocional. No reaccionen de forma individual. Hubo murmullos, dudas. Iván continuó con voz firme. Iván, respiren, verifiquen, confirmen antes de actuar. No están solos en esto. Lucía añadió con claridad. Lucía, compartan lecturas, compartan sensaciones. No oculten el miedo, úsenlo como información. La IA confirmó. IA de a bordo, registro. La respuesta humana sincronizada reduce efectividad del pulso Belcar. En la pantalla, las proyecciones falsas comenzaron a desvanecerse. La sonda quedó quieta otra vez. Iván lo vio claro. Iván, ahí está. Ese es su error. Lucía, creyeron que el vínculo era una debilidad individual y lo convertimos en estructura colectiva. Iván se acercó a Lucía, no como comandante, como humano. Iván, lo que sentimos, lo que nos une, no se rompe con cálculo frío. Lucía sostuvo su mirada. Lucía, y cuando intentan tocarlo, se exponen. La IA habló una vez más. IA de a bordo, repliegue parcial Belcar detectado. Tiempo de respuesta enemigo continúa en aumento. El puente exhaló al mismo tiempo, no alivio total, pero claridad. Iván cerró los ojos un segundo breve. Iván, hoy no ganamos la guerra, pero ganamos algo igual de importante. Lucía, aprendimos cómo piensan. Y ellos aprendieron algo que no querían aprender. Iván abrió los ojos. Iván, que la humanidad no pelea sola. Pelea unida. La sonda comenzó a retirarse lentamente, no derrotada, pero alterada. Y en la oscuridad del espacio, por primera vez, los Belcar dudaron de su ventaja absoluta, porque habían intentado usar el vínculo humano como arma, y acababan de descubrir que habían cometido un error. Capítulo 12. El costo de amar en guerra. El repliegue Belcar no trajo alivio inmediato, trajo silencio, y el silencio en guerra siempre tiene peso. En el puente del tifón, las luces volvieron lentamente a su tono normal. Las alarmas se apagaron una a una, pero nadie celebró. Lucía permanecía frente a la consola central. Los datos fluían con normalidad aparente. Sin embargo, su respiración tardó en estabilizarse. Iván la observó en silencio. Habían sobrevivido otra fase, habían resistido otro intento de quiebre, pero algo había cambiado, no afuera, dentro. Iván dio un paso hacia ella. Iván, Lucía, ¿estás bien? Ella tardó un segundo en responder. Lucía, sí, eso creo, solo, cansancio acumulado. Iván conocía esa respuesta, era la que se da cuando el cuerpo sigue funcionando, pero el alma empieza a pedir pausa. Iván, lo que hicieron hoy, lo que hicimos, no fue gratuito. Lucía bajó la mirada. Lucía, lo sé, y por eso me preocupa. Iván frunció ligeramente el ceño. Iván, por el enemigo. Lucía negó despacio. Lucía, por nosotros, porque ahora saben. Y cuando un enemigo entiende lo que te sostiene, empieza a pensar cómo arrancarlo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, no incómodo, denso. Iván apoyó una mano en la barandilla del puente. Iván, cuando acepté este mando, sabía que podía perder la nave, incluso la vida. Hizo una pausa breve. Iván, pero no estaba preparado para esto, para saber qué sentir.
podía convertirse en riesgo estratégico. Lucía levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban firmes, pero brillaban con algo más. Lucía, el amor siempre ha sido un riesgo, Iván, solo que ahora lo es a escala galáctica. Iván dejó escapar una breve exhalación. Iván, si el Consejo se entera de hasta qué punto nos detectaron, no lo permitirán. Buscarán separarnos. Lucía asintió. Lucía, lo harán, porque creen que amar debilita, porque creen que controlar es proteger. Iván la miró con intensidad contenida. Iván, ¿y tú? ¿Qué crees? Lucía sostuvo su mirada. Lucía, creo que amar en guerra tiene un precio, pero renunciar a ello tiene un costo mayor. Un operador se aclaró la garganta a unos metros. Ambos entendieron la señal. No estaban solos en el puente. No todavía. Iván activó el protocolo de mando reducido. Las pantallas atenuaron su brillo. La conversación quedó protegida. Iván dio un paso más cerca. Iván, Lucía, si llega el momento, si el Consejo ordena separarnos, no quiero que sientas que te arrastro a algo indebido. Lucía no dudó. Lucía, no me arrastras, camino contigo. Sus manos se encontraron lentamente. No fue impulso, fue elección. Un contacto breve, firme, consciente. La IA de a bordo registró un leve pico, pero no intervino, como si incluso ella comprendiera que ese momento no debía ser interrumpido. Lucía habló en voz baja. Lucía, si amar es una debilidad para ellos, entonces no nos conocen en absoluto. Iván asintió. Iván, la humanidad no sobrevivió por ser eficiente, sobrevivió por no rendirse a lo que la deshumaniza. Lucía apoyó su frente un instante contra la de Iván, un gesto mínimo, íntimo, real. Lucía, entonces pagaremos el precio, pero no negaremos lo que somos. Una nueva señal apareció en los sensores. Novelcar, humana, la IA habló, IA de a bordo. Comunicación entrante del Consejo Central. Prioridad máxima. Iván cerró los ojos un segundo. Iván, ahí está el costo. Lucía soltó su mano lentamente. No por distancia emocional, por preparación. Lucía, pase lo que pase ahora. Recuerda esto. Iván la miró. Lucía, no estás solo. Nunca lo estuviste. Iván asintió. Iván, y no lo estaré. La transmisión se abrió, y con ella comenzó la fase más peligrosa de la guerra, la que se libra entre órdenes, lealtades y aquello que hace humana a la humanidad. Capítulo 13. La presión comienza. La transmisión del Consejo no fue inmediata, se hizo esperar, como si incluso ellos necesitaran medir el momento exacto para hablar. En el puente del tifón, la señal permanecía en espera, activa, silenciosa. Lucía se apartó un paso de Iván, no por distancia emocional, sino por disciplina aprendida. Ambos sabían que lo que venía no sería una conversación, sería una evaluación. La IA de a bordo habló con neutralidad controlada. IA de a bordo. Canal del Consejo Central estable. Enlace seguro confirmado. Autorización de apertura pendiente. Iván enderezó la postura. Iván, procede. El holograma se activó. Varias figuras aparecieron proyectadas. No rostros completos, solo siluetas formales. El Consejo nunca mostraba humanidad cuando exigía obediencia. Voz del Consejo. Comandante Iván. La situación ha sido observada, analizada y considerada de alto riesgo interno. Iván mantuvo el rostro sereno. Iván, solicito precisión. ¿Riesgo interno en qué sentido? La respuesta llegó sin pausa. Voz del Consejo. Se han detectado patrones de mando no alineados, decisiones fuera del protocolo estándar y vínculos emocionales con impacto táctico observable. Lucía apretó la mandíbula. Iván habló con firmeza contenida. Iván, lo que se detectó fue adaptación consciente. Gracias a ella, la flota sigue intacta. Una breve pausa holográfica, como si deliberaran. Voz del Consejo. La adaptación sin control conduce al caos. El caos conduce a la derrota. Iván respiró hondo. Iván, con respeto, la rigidez absoluta conduce a lo mismo. El silencio se tensó. Lucía sintió el peso de cada palabra. Voz del Consejo. Comandante, se le ordena reducir variables emocionales, restablecer formación estándar y limitar interacciones no esenciales en el puente. Lucía alzó la vista. Iván no respondió de inmediato. Iván, ¿no esenciales según quién? Otra pausa. Voz del Consejo. Según la estabilidad de mando. Iván entendió el mensaje completo.
No hablaban de tácticas, hablaban de control. Lucía dio un paso al frente. Lucía, con permiso. Los Belcar están ejerciendo presión psicológica progresiva. Si retiramos los factores humanos que sostienen coherencia, facilitamos su objetivo. El Consejo tardó más en responder esta vez. Voz del Consejo. Oficial Lucía. Su intervención queda registrada, pero no solicitada. Lucía sostuvo la mirada holográfica. Lucía. Entonces, regístrela completa, porque negar la realidad no la elimina. Iván sintió una mezcla de orgullo y alerta. Voz del Consejo. La humanidad no puede permitirse decisiones basadas en afecto. Iván respondió con voz firme. Iván, la humanidad existe gracias a ellas. El holograma vibró levemente, la presión aumentaba. Voz del Consejo, se le informa, comandante, que su continuidad al mando será reevaluada, de persistir desviaciones. Lucía sintió un frío interno. Iván apretó los puños. Iván, entiendo la advertencia, pero no sacrificaré a mi gente para satisfacer una ilusión de orden. Silencio. Luego, voz del Consejo. Esta comunicación queda cerrada. Se esperan resultados, no explicaciones. El enlace se cortó. El holograma desapareció. El puente quedó en un silencio más pesado que cualquier explosión. Lucía habló primero. Lucía, ya empezó. No solo nos observan, nos están empujando. Iván asintió. Iván, quieren que dudemos, que nos autocensuremos, que rompamos lo que nos sostiene. Lucía se acercó de nuevo. Lucía, ¿y qué haremos? Iván miró el espacio, luego a su tripulación, luego a Lucía. Iván, resistir con inteligencia, sin provocarlos, pero sin rendirnos. La IA añadió un dato inquietante. NIA de a bordo. Nuevas lecturas Belcar detectadas. Coinciden temporalmente con la transmisión del Consejo. Lucía frunció el ceño. Lucía, se están sincronizando, como si supieran que el golpe interno duele más. A Iván respiró hondo. Iván, entonces la presión viene de ambos lados, y justo ahí es donde la humanidad suele romperse. Lucía sostuvo su mirada. Lucía, o donde aprende a transformarse. Iván asintió. Iván, la presión ya comenzó, y no va a disminuir. Las luces del puente retomaron su pulso regular. El tifón siguió avanzando, entre órdenes, amenazas, y una verdad que empezaba a ser peligrosa para muchos. La humanidad no iba a caer, pero para sostenerse, tendría que desafiar algo más que al enemigo externo. Capítulo 14. Primer quiebre. El quiebre no llegó con una explosión, llegó con una decisión pequeña, casi invisible, pero mal tomada. En uno de los sectores exteriores de la flota humana, una fragata de escolta solicitó autorización para modificar su patrón de vigilancia. Nada grave, nada fuera de lo razonable. El cansancio estaba haciendo lo suyo. En el puente del tifón, la solicitud apareció como una línea secundaria en el flujo de datos. Lucía la vio primero. Lucía, solicitud de la fragata Atlas. Piden ajuste de ruta para reducir tensión de sensores. Argumentan fatiga prolongada. Iván observó el registro. Iván, ¿está dentro del margen permitido? Lucía dudó un segundo. Lucía, técnicamente sí, pero rompe la coherencia del patrón adaptativo. Iván respiró hondo. Sabía lo que significaba. Es técnicamente sí. FIDO 111 secuencia del patrón adaptativo. Iván respiró hondo. Uno significaba. Y negar la solicitud implicaba exigir más a una tripulación agotada. Aprobarla implicaba abrir una fisura mínima. Iván tomó la decisión. Iván, apruébala. Pero solo por 20 minutos, que mantengan enlace abierto. Lucía asintió y ejecutó. La orden salió, y durante unos instantes nada ocurrió, demasiado silencio. La de a bordo fue la primera en reaccionar. IA de a bordo. Advertencia. Se detecta desviación Belcar hacia el sector Atlas. Probabilidad de correlación no aleatoria, elevada. Lucía alzó la vista de golpe. Lucía, nos estaban esperando. Midieron el cansancio y reaccionaron al instante. En el holograma,
Una maniobra Belcar se desplegó con precisión quirúrgica. No un ataque masivo, un corte limpio. Iván apretó los dientes. Watt, restablecer patrón. Ahora, Lucía ejecutó con rapidez. Lucía, Atlas no responde. Comunicación inestable. Ejecutó con rapidez. Lucía. No responde. El puente se tensó. Iván dio un paso al frente. Iván, canal abierto a Atlas. Aquí el comandante Iván. Silencio. Luego interferencia. Y finalmente una voz humana. Cansada, forzada. Voz de Atlas. Recibimos impacto indirecto. Escudos comprometidos. Intentamos reagrupar. Lucía. Revisó lecturas con urgencia. Lucía. Belcar no están atacando de frente. Están empujándolos fuera de formación, como si los aislaran a propósito. Iván sintió un peso frío en el estómago. Iván, eso es un quiebre. El primero, la IA confirmó. IA de a bordo, registro, patrón Belcar optimizado tras desviación humana, probabilidad de repetición alta. Lucía bajó la voz. Lucía, no fue una traición, fue cansancio humano. Iván asintió lentamente. Iván, y eso lo hace más peligroso, porque puede volver a ocurrir. En el holograma, la fragata Atlas logró escapar con daños severos, no destruida, pero marcada. La flota humana se reacomodó con tensión renovada. Iván cerró los ojos un segundo, no para lamentarse, para registrar. Iván, que quede claro, este error es mío, no de ellos. Lucía lo miró con firmeza. Lucía, no, es humano. Y por eso debemos aprender rápido. Iván levantó la vista. Iván, transmitir a toda la flota. Ninguna modificación sin confirmación múltiple. Ninguna decisión aislada. El enemigo está leyendo nuestros cansancios. Lucía ejecutó. La orden se expandió. El ambiente cambió, más tenso, más consciente, pero también más unido. Lucía habló en voz baja. Lucía, ellos querían probar si podían rompernos con un error pequeño. Iván asintió. Iván, y ahora saben que sí, pero también saben algo más. Lucía lo miró. Lucía, que aprendemos rápido. En la distancia, los Belcar ajustaron otra vez su formación. No celebraron, observaron. El primer quiebre había ocurrido, pero no había sido fatal, aún. Y en esa delgada línea entre error y aprendizaje, se decidiría el siguiente movimiento de la guerra. El relato comienza ahora. Capítulo 15. Separación forzada. La orden no llegó como un grito, llegó como llegan las decisiones que ya fueron tomadas, fría, impersonal, definitiva. El Consejo de la Humanidad Unida observaba desde la distancia, proyectado en hologramas azules que flotaban sobre el puente de mando del tifón. No había rostros exaltados, solo miradas que evitaban encontrarse. Iván lo supo antes de que hablaran, lo supo en ese silencio previo que siempre antecede a la pérdida. Comandante Iván Morel, dijo la voz del Consejo Central. Esta es una orden directa. Lucía permanecía a su lado, inmóvil. Sus manos descansaban sobre la consola, pero no trabajaban. Esperaban. La oficial Lucía Serrano será reasignada de inmediato. Su presencia junto a usted ha sido considerada en riesgo operativo. El aire pareció volverse más denso, no por falta de oxígeno, sino por exceso de realidad. Iván dio un paso al frente. Eso es un error, dijo con voz contenida. Ella es clave para la estabilidad de esta nave. Precisamente por eso, respondió el Consejo. Su vínculo compromete la toma de decisiones racionales. Lucía alzó la vista entonces, no hacia el Consejo, sino hacia Iván. No había miedo en sus ojos, había comprensión. Y algo más profundo, algo que no necesitaba palabras. Es una separación temporal, continuó el Consejo. Hasta nuevo aviso, temporal. La palabra sonó hueca, como si no perteneciera al idioma humano. Iván cerró los puños. ¿A dónde la envían? Hubo una pausa, demasiado larga, a una estación avanzada fuera del frente principal. Lejos de usted, Lucía respiró hondo, una sola vez, como quien se prepara para una caída larga. Es una orden legal, dijo el Consejo.
y debe cumplirse de inmediato. El holograma se desvaneció, el puente quedó en silencio. Solo el murmullo lejano de los sistemas mantenía viva la nave. Lucía fue la primera en hablar. «No luches esto», dijo en voz baja. «No ahora». Iván giró hacia ella. «No puedo aceptarlo», respondió. «No así». Ella se acercó un paso, lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. «Nos están observando, no solo ellos». Iván entendió. Los Belcar, el consejo, la historia misma. «Esto no es una derrota», susurró Lucía. «Es una prueba». Sus manos se rozaron, solo un instante, pero fue suficiente. «Volveré», dijo ella. «No importa cuánto tiempo tome». Iván sostuvo su mirada. «Te esperaré, aunque el universo entero se quiebre». Lucía sonrió apenas. Esa sonrisa que solo existía para él. «Entonces no estamos separados, solo, en distintos puntos del mismo destino». Los pasos de la escolta resonaron en el pasillo. El momento se rompió. Lucía se detuvo antes de cruzar la compuerta. No miró atrás, porque sabía que si lo hacía, no podría seguir caminando. Iván permaneció inmóvil. La nave Tifón continuó su curso, pero algo esencial acababa de ser arrancado de su interior, muy lejos de allí. Los sensores Belcar registraron una anomalía. No era energía, no era materia. Era algo más difícil de clasificar. Un vínculo humano que no se debilitaba con la distancia. Y por primera vez, los Belcar comenzaron a considerar que separar a dos humanos podía ser un error. Capítulo 16. Resistencia silenciosa. La ausencia no hizo ruido, no encendió alarmas, no activó protocolos, pero se infiltró en cada rincón del Tifón, como una grieta invisible. Iván continuó cumpliendo sus funciones. Ordenó maniobras, reorganizó escuadrones, respondió a informes del Consejo. Todo en orden, todo correcto, demasiado correcto. En el puente de mando, la consola que Lucía ocupaba permanecía activa. Sus sistemas seguían funcionando, pero nadie la tocaba, no por respeto, sino porque nadie sabía cómo ocupar un espacio que no había sido dejado vacío. Iván evitaba mirarla, no porque doliera, sino porque dolía demasiado. La tripulación lo notó, no en sus órdenes, sino en los silencios entre ellas. «Comandante», dijo un oficial de navegación, «los Belcar han reducido su presión en el sector exterior». Iván asintió. «No es retirada», respondió, «es observación». Habían aprendido. Los humanos también podían hacerlo, muy lejos del Tifón. Lucía observaba un cielo distinto, una estación avanzada, fría, funcional, carente de historia. Las luces eran blancas, demasiado blancas. Los pasillos no guardaban ecos. No había combate, no había urgencia. Y sin embargo, Lucía sentía el mismo peso en el pecho que Iván. Se sentó frente a una consola secundaria. Sus manos se movieron por inercia, pero su mente estaba en otra parte. «No es la distancia», pensó. «Es la separación impuesta en el Tifón». Iván se quedó solo en el puente. Apagó los canales secundarios. Dejó solo el murmullo esencial. Miró al frente, no a las estrellas, sino al vacío entre ellas. «Resistir no siempre es atacar», dijo en voz baja. «A veces es permanecer». El sistema de comunicaciones emitió una señal breve, codificada, no oficial. Iván la reconoció de inmediato. No llevaba firma, no llevaba autorización, solo una frecuencia que ambos conocían. «Aquí estación avanzada», susurró la voz de Lucía. «Canal inestable, solo unos segundos». Iván cerró los ojos. «Un segundo, nada más». «Te escucho», respondió. No dijeron mucho, no podían, pero no hacía falta. «Sigo aquí», dijo ella. «¿Y sigo siendo yo?» Iván apoyó la mano sobre el panel, exactamente donde ella solía hacerlo. «Y yo sigo esperando», respondió. «Eso no ha cambiado». La señal se cortó, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Muy lejos de ambos, los Belcar analizaron los datos. La separación no había generado debilidad, había generado coherencia, un patrón nuevo. Uno que no respondía a distancia, ni a jerarquía, ni a control. Respondía a algo que los Belcar no comprendían del todo: persistencia emocional. Y mientras la guerra continuaba ajustándose, Iván y Lucía resistían, sin armas, sin discursos, solo existiendo, en silencio, juntos. Capítulo 17. El reencuentro imposible. La separación no había sido anunciada con gritos, había sido ejecutada con silencio, con órdenes breves, con rutas alteradas, con protocolos fríos que no pedían opinión. El Tifón seguía operativo, Iván seguía al mando,
Pero Lucía ya no estaba allí, no en el puente, no en su campo visual inmediato, no en el ritmo cotidiano que ambos habían construido sin darse cuenta. La reasignación había llegado desde el Consejo con lenguaje técnico, optimización de recursos humanos, reducción de riesgo estratégico, separación preventiva de nodos emocionales relevantes. Iván leyó esas palabras sin pestañear, pero algo dentro de él se tensó como un cable a punto de romperse, no por rabia explosiva, sino por una certeza más peligrosa. Sabía exactamente por qué lo hacían, y sabía que no podían decirlo en voz alta. Lucía fue trasladada a una nave auxiliar, una unidad de análisis y comunicaciones, lejos del frente inmediato, lejos de él. No fue una despedida dramática. Fue peor, fue una despedida funcional, un cruce de miradas breve en un corredor metálico, un asentimiento controlado, un "nos vemos", que ninguno de los dos creyó del todo. Y luego, puertas que se cerraron. Horas después, en el puente del tifón, Iván seguía dando órdenes con precisión absoluta. Nadie podía decir que su rendimiento había bajado, pero la nave lo sentía. El silencio entre comandos era más largo. Las decisiones eran correctas, pero más duras. Iván no hablaba de Lucía, no hacía falta. El vacío que dejó era audible. En otra sección del espacio controlado humano, Lucía observaba datos que no quería ver, curvas de probabilidad, estimaciones de pérdidas, simulaciones Belcar. Todo seguía funcionando, pero el mundo parecía ligeramente fuera de eje. Lucía apoyó la frente un instante contra el cristal de su consola. No lloró, no porque no doliera, sino porque entendía lo que estaba en juego. Lucía, esto es por la guerra, no por nosotros, lo dijo en voz baja, como si al decirlo pudiera creerlo mejor. La IA de la nave auxiliar confirmó un nuevo evento. IA. Se detecta ventana de comunicación no autorizada. Duración limitada. Probabilidad de intervención del Consejo, alta. Lucía cerró los ojos un segundo. Sabía lo que significaba, una oportunidad mínima, un riesgo innecesario, un reencuentro imposible, pero no dudó, activó el canal. La imagen apareció fragmentada, retraso de señal, interferencias de fondo, y entonces Iván apareció en el holograma, no con el uniforme impecable, no con la postura perfecta de comandante, sino con el cansancio real marcado en el rostro. Lucía inhaló con fuerza. Lucía. Hola. Iván tardó un segundo en responder, no por problemas técnicos, sino porque necesitó recomponerse. Iván, pensé que no te dejarían. Lucía esbozó una sonrisa mínima. Lucía, no lo hicieron, solo no miraron lo suficiente. Durante unos segundos no dijeron nada, no porque no hubiera palabras, sino porque había demasiado significado acumulado. Iván habló primero. Iván, el puente no es lo mismo. No porque falte eficiencia, sino porque falta verdad. Lucía bajó la mirada. Lucía, aquí dicen que es por seguridad, que es temporal, que es lo correcto. Iván apretó los labios. Iván, ¿lo correcto para quién? Lucía levantó la vista y lo miró directo. Lucía, para quienes no sienten lo que está pasando, para quienes creen que el vínculo es una variable a eliminar. El silencio volvió, pero esta vez no dolió igual. Iván se acercó al emisor holográfico. Iván, Lucía, si esto termina mal, quiero que sepas algo. Lucía negó suavemente con la cabeza. Lucía, no lo digas así. Iván respiró hondo. Iván, entonces lo diré como debe ser, no como despedida. La miró con una intensidad que atravesó la interferencia. Iván, no importa dónde nos pongan, ni qué nave, ni qué orden. Lucía sintió un nudo en la garganta. Iván, tú eres mi punto de retorno, en esta guerra y fuera de ella. Lucía cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había algo distinto, no miedo, no tristeza, determinación compartida. Entonces, escúchame bien, no voy a desaparecer, no voy a diluirme en protocolos. Se inclinó levemente hacia el holograma. Lucía, donde estés. Cuando dudes, ahí estaré. Ahí estaré. El sistema emitió una alerta suave. IA, tiempo de comunicación restante, 10 segundos. Iván dio un paso más. Iván, esto no nos separa, esto nos define. Lucía sonrió con esa mezcla de ternura y fuerza que solo ella tenía. Lucía, el reencuentro no será permiso, será decisión. La señal empezó a degradarse, interferencias, ruido, pero antes de que el canal se cerrara por completo,
Iván habló una última vez. Iván, espérame. Lucía, respondió sin dudar. Lucía, siempre. La comunicación se cortó, el silencio regresó, pero ya no era vacío, era promesa. Y en ese instante, tanto Iván como Lucía comprendieron lo mismo, que el consejo podía separar cuerpos, podía mover piezas, pero no podía romper aquello que ya se había elegido. Porque algunos reencuentros no dependen de espacio ni de tiempo, dependen de decisión, y ese ya había ocurrido. Capítulo 18. El consejo se fractura. El silencio que siguió a la comunicación no autorizada no fue inmediato, fue progresivo. Primero, una anomalía leve en los sistemas. Luego, una demora inexplicable en la transmisión de órdenes. Finalmente, una sucesión de decisiones que ya no coincidían entre sí. El Consejo de la Humanidad Unida comenzó a sentirlo, no como una amenaza externa, sino como una fisura interna. En la sala del Consejo, los hologramas flotaban con una estabilidad artificial. Los rostros proyectados parecían firmes, pero las miradas ya no lo estaban. La separación fue ejecutada conforme a protocolo, dijo uno de los consejeros. No hay desviación operativa. Hay una desviación humana, respondió otro, y estamos fingiendo no verla. La frase quedó suspendida en el aire. No fue respondida de inmediato, porque era cierta. Los informes mostraban algo inquietante. Las unidades bajo el mando de Iván mantenían cohesión superior. Las decisiones tomadas desde la estación avanzada, donde estaba Lucía, mostraban eficiencia elevada, separados, funcionaban, pero no como piezas aisladas. Funcionaban como dos extremos de un mismo sistema. Esto no estaba previsto, murmuró una consejera de análisis estratégico. No, respondió otro. Lo previsto era debilitarlos. El silencio volvió, uno más pesado. Los Belcar han reducido su presión directa, informó una voz secundaria, pero han incrementado observación pasiva. Nos están estudiando, dijo alguien. No, corrigió otro, nos están entendiendo. La palabra cayó como un golpe. Entender. Eso era peligroso. En otro sector del espacio humano, Iván revisaba rutas de patrullaje sin tocar la consola. Los datos se proyectaban frente a él, pero su atención estaba en otra parte. Sabía que algo se estaba moviendo, no en el frente de batalla, sino en los corredores invisibles del poder. El sistema de comunicaciones parpadeó. No era Lucía, era una señal oficial. Comandante Iván, dijo una voz neutral. El consejo solicita su presencia en sesión remota inmediata. Iván no respondió de inmediato. Respiró hondo. Recibido, dijo finalmente. En la estación avanzada, Lucía también fue convocada. La coincidencia no fue casual. Ella lo supo en cuanto vio la notificación. Así empieza, pensó. Cuando el control ya no alcanza, la sesión comenzó sin preámbulos. Los hologramas del consejo los rodeaban a ambos, no en la misma sala, pero sí en el mismo juicio. Sus comunicaciones no autorizadas han sido detectadas, comenzó una voz central. Iván sostuvo la mirada holográfica. No afectaron la operación, respondió. Los resultados lo confirman. No estamos evaluando resultados, replicó el consejo. Estamos evaluando precedentes. Lucía habló entonces. Lucía, el precedente ya existe, se llama humanidad. La frase provocó reacciones inmediatas. Esto no es un debate filosófico, dijo uno de los consejeros. No, respondió Lucía con calma. Es una realidad operativa que ustedes intentan negar. Iván intervino. Iván, separarnos no eliminó el vínculo, solo lo hizo visible. La sala se tensó. Ese vínculo es precisamente el problema, dijo una voz dura. Iván no se alteró. ¿De usted, Iván? No, ese vínculo es la razón por la que seguimos en pie. El consejo guardó silencio, no por autoridad, sino por duda. Algunos hologramas se desvanecieron levemente. Interferencias, retrasos. Esto se nos está yendo de las manos, susurró alguien, creyendo que no sería escuchado. Lucía sonrió apenas. No, dijo en voz baja, se les está yendo del corazón. La sesión fue suspendida sin resolución, una decisión impensable días atrás. Los Belcar observaron esa interrupción con atención quirúrgica. No celebraron, no atacaron, registraron. La fractura no estaba en las naves humanas ni en sus armas, estaba en su estructura de mando, y eso era una oportunidad para los Belcar y una prueba final para la humanidad, porque cuando el poder duda,
Has escuchado un relato de tiempo y mito. Si esta historia resonó contigo, acompáñanos en el siguiente relato. Suscríbete para continuar este viaje, porque mientras exista memoria, el tiempo nunca termina.